Según datos de YouTube, más del 50% de quien nos ve no está suscrito o suscrita a nuestro canal. Si ya has escuchado alguno de nuestros relatos y te gustó, por favor apóyanos suscribiéndote, activando la campanita de notificaciones. Sin más, los dejo con estas grandes historias. El monje, la bruja y el demonio. Hay historias que merecen ser contadas. No es justo que mueran junto a uno. Hoy en día soy una persona ya muy avanzada de edad. Sé que mis días están contados. Hace poco que di con este canal, lugar donde encontraré muchos oídos para ser escuchado. Incluso tengo la esperanza de encontrarme con algún caso parecido. Mi nombre, Aurelio. He tenido una formación monacal y sacerdotal. Me puedo jactar de haber llevado una vida célibe, al menos durante 50 años, pues los primeros 30 años de mi vida viví una vida mundana y normal. De hecho, hasta estuve comprometido. Mis padres no son originarios de Uruguay, sino que ellos originalmente venían de Rusia, país por el que siento gran aprecio. Mis padres no eran católicos, sino ortodoxos. Sin embargo, yo fui criado en un ambiente católico. Siempre me interesaron mucho los estudios bíblicos, la tecnología y la filosofía. Mis padres siempre me tuvieron en colegios católicos, y cuando tuve la edad suficiente, entré a estudiar una licenciatura en filosofía y tecnología. En la universidad fue donde conocí a Sonia, que estudiaba matemáticas. Nos enamoramos de inmediato, pues teníamos muchas cosas en común. Ella, al igual que yo, venía de padres extranjeros. También teníamos el mismo gusto musical y disfrutábamos de la naturaleza. Tuvimos un noviazgo de 2 años. Para esa etapa de nuestra relación ya prácticamente vivíamos juntos. No daré muchos detalles de nuestro rompimiento, esto por honor a su memoria. Solo diré que ella me confesó que me engañaba con un médico 10 años mayor que ella. Este acto causó tal desilusión en mí que prácticamente perdí las ganas de vivir. Duré varios meses sumido en una gran depresión. Al final, Dios me salvó. Fue como una luz que me guió de vuelta a mi verdadera vocación. Decidí ingresar a un monasterio, pues deseaba pasar tiempo meditando acerca del amor y el sufrimiento. Después de un periodo de preparación, fui enviado a servir en una abadía en un pueblo en las montañas. La vida en un monasterio es bastante silenciosa. Se realizan ayunos y mucha oración. En ese lugar, el abad era bastante rígido. Si se faltaba a las reglas, éramos castigados, siendo enviados a una celda aislada que se localizaba justo frente a un lago y al pie de un risco. Entre los monjes llamaban a este lugar como las fauces del diablo, ya que se contaba que la soledad allí pesaba demasiado, a tal punto que comenzabas a ver y escuchar cosas que no pertenecen a este mundo. En fin, este tipo de historias a mí me ponían los pelos de punta, y no es que fuera supersticioso ni que dudara que no existiera fuerza más grande que Dios mismo. No obstante, no podía evitar sentirme aterrorizado. Hasta ese momento sí me tocó experimentar un par de encuentros con lo desconocido, y cuando eso ocurría me ponía bastante mal de los nervios. Tuve un desacuerdo con un hermano y terminamos agarrados a golpes en el patio. El abad nos vio y, como yo no le agradaba, la culpa recayó sobre mí. Me castigaron y enviaron a la celda por un mes. En aquel lugar me darían alimento una vez al día. Dormiría en unas cobijas en el suelo y permanecería en constante penitencia. Hasta ese momento llevaba mucho tiempo sin tener contacto con una mujer. Ni siquiera había intercambiado palabras con alguna. Juro por Dios que siempre respeté mis votos. Incluso mis pensamientos se encontraban en total tranquilidad. Sin embargo, aquella cueva tenía algo maldito en su interior que no tardó en hacerse presente. La primera mañana la pasé mayormente orando. Después realicé algo de limpieza, pues el lugar estaba muy sucio. Después de media tarde me quedé sentado frente al lago contemplando la belleza del paisaje. En ese momento sentí que el castigo realmente no sería tan duro. Incluso comencé a creer que las historias de mis hermanos acerca del lugar eran exageradas. En eso estaba cuando comencé a percibir unas ondas en el agua que me hicieron pensar que se acercaba un pez a la superficie. Me puse de pie y me acerqué para poderlo ver.
Me llevé el mayor sobresalto de mi vida, pues ante mis ojos vi el reflejo de un ser diabólico con una sonrisa infernal. Caí de espaldas, me puse de pie de inmediato, y al volver a ver allí, no había nadie, solo un silencio ensordecedor y un aire helado. Regresé a la cueva y pude ver una sombra que caminaba rápido por un pasillo que llevaba a un cuarto pequeño. En este teníamos un enorme Cristo de madera. Creyendo que se trataba del mismo demonio que me acechaba, me puse a rezar y a pedirle fuerza a Dios, cuando descubrí que la sombra pertenecía a la de un pequeño gato negro. El animal comenzó a ronronear y pegarse a mis piernas. Le di un poco de mi comida y también agua. Estaba muy flaco el pobre animal. Decidí adoptarlo para que me hiciera compañía. Mi aislamiento se hizo más tolerable. No tardó en reponerse, pues le daba de mi comida. Aparte, seguido estaba cazando ratones en el campo. Un día llegaron un par de viajeros, decían ir de paso y deseaban platicar conmigo. Yo no me pude negar, pues me venía bastante bien poder convivir un poco con otras personas. De cualquier manera, esto no rompía mi aislamiento, pues ellos se irían antes del atardecer y yo seguiría solo. Esta pareja de viajeros me pidieron que los bendijera, ya que, según sus creencias, deberían pasar por un poblado que era famoso por haber puesto al descubierto un aquelarre de brujas, y dos mujeres que participaban activamente huyeron por estos rumbos. Antes de irse, me dejaron un par de panes y un poco de queso. Cuando cayó la noche, me encerré en la cueva y me entregué a la oración. El pequeño gato se quedó dormido en mi cama. Esa noche yo no podía dormir. Sentía esa pesadez que solo se siente en ese lugar. También el viento afuera corría muy fuerte, causando un silbido aterrador. De pronto se soltó una tormenta con mucho granizo. El sonido de los hielos chocando contra la roca y la puerta de la cueva eran demasiado intensos. Parecía que esa noche el diablo había sido liberado. El gato no se alejaba de mí, estaba asustado y se le erizaba el pelo. Cuando paró la tormenta, vino un silencio casi sepulcral. No sé cuánto tiempo habría pasado. En ese entonces ya estaba perdiendo la noción del tiempo. Para mí el día se dividía en amanecer, que era cuando realizaba mi primer servicio de oración, luego la limpieza, después comía algo y regresaba a la oración. Una vez que anochecía regresaba a rezar hasta que el sueño me vencía. Así que no puedo estar seguro de qué hora era cuando todo se calmó, pero cuando esto ocurrió alguien comenzó a tocar la puerta. Me acerqué pero no abrí, solo pregunté quién era y qué quería. Escuché la voz de una mujer joven. Entre sollozos me pedía que la dejara pasar. Yo le respondí que no era correcto que una señorita interrumpiera el aislamiento de un monje. Pero la mujer comenzó a llorar. Me decía que la dejara pasar, pues algo terrible le había pasado y no estaba segura afuera. Terminé por compadecerme. Le abrí la puerta. No quise mirarle directamente el rostro. Lo que sí pude notar fue que estaba empapada. Fui por mi única manta y se la ofrecí. Le dije que intentara secarse y después podía contarme lo que le había ocurrido. Luego que se calmara podía guiarla hasta la abadía, donde sin duda le presentarían mejor ayuda de la que yo podía ofrecerle. En eso miré su rostro por unos segundos. Pude notar que llevaba la cara cubierta con un velo negro. Aún así, pude apreciar que se trataba de una mujer muy joven. Ella me dijo que no creía que alguien sobre la tierra pudiera salvarla, ya que había hecho algo muy malo. Yo le respondí que Dios perdona a todos sus hijos, siempre y cuando se esté arrepentido de verdad. Me ofrecí a escuchar su confesión. Ella me agradeció y enseguida me contó que vivía en un poblado cercano, lugar a donde ya no podía regresar jamás, pues la buscaban por bruja. En eso salió el gato, que se le echó encima de inmediato, arañando a la joven. Ella lanzó un grito y le tiró una patada al animal. Después me pidió que alejara al gato de ella, pues era alérgica. A mí me extrañó mucho la actitud del animal. Agarré el gato y lo dejé en la pequeña habitación del Cristo. La mujer prosiguió su relato. Me dijo que le apenaban mucho sus acciones, mas las acusaciones de la gente en el poblado eran verdaderas.
Ella era parte de un grupo de brujas que se reunían los sábados por la noche en un claro a las afueras del pueblo. Al principio realizaban hechizos simples como amarres de amor, astrología y cosas así. Desafortunadamente, una de ellas fue más allá y un día, con engaños, les hizo invocar un demonio. Dijo que al principio ella no creía que esto fuera posible, pero a los días las cosas salieron muy mal para ellas, pues aparte de que varias personas del poblado las descubrieron, las acosaba algo terrible, un misterioso forastero bien vestido con una sonrisa diabólica. Todas concordaban con haberlo visto a diferentes horas del día. También las acosaron las personas del pueblo. 3 de ellas incluso se fueron a vivir a la ciudad, mientras que ella, quien no tenía los recursos económicos para irse, tuvo que quedarse. Evitaba mayormente salir a la calle por miedo a las personas, pero ahora no se sentía segura ni encerrada, pues el forastero la acechaba. Seguido lo veía al pie de su ventana o en la puerta, incluso en sus sueños siempre estaba presente. Ahora bien, no tardé en notar algo extraño en esta chica. Sentía como si quisiera exhibirse, y su mirada no coincidía con la de una persona perturbada o asustada, sino con la de una persona lasciva. Se pasaba la lengua por sus labios constantemente, contorneaba su figura usando sus manos. Yo me mantuve alejado de ella en lo posible. La escuchaba en silencio, pero no perdía detalle en su lenguaje corporal. Y me decía que algo malo ocurría. En la cueva comencé a percibir esta energía negativa. El rostro de la chica sudaba y comenzaba a mostrar cierta inconsistencia. De repente, ella me dijo: «Sacrificamos a alguien». Sentí un enorme escalofrío. Realicé la señal de la cruz con mis manos y comencé a orar. Le dije a la chica que yo no podía ayudarla más, que se instalara esa noche en la cueva y en la mañana a primera hora la llevaría a la abadía. Ella me dijo que pensaba que ya no tendría salvación. Me pidió que continuara escuchando su confesión. Le dije que continuara, no sin antes recordarle que todos tenemos salvación, ya que Dios es entero amor y encontraría el perdón si realmente se arrepentía. Ella continuó su confesión. Acusaba a una de sus compañeras de haberlas engañado a todas, aunque no era excusa por lo que habían hecho. Envenenaron a un hombre, y a partir de ello fue que el demonio comenzó a manifestarse. En ese momento, la mujer me agradeció y salió de nuevo de la celda, regresando a la penumbra. Yo intenté detenerla, pero ella siguió su paso. Tomé una lámpara de aceite que guardaba y alumbré el camino para poder ver dónde estaba. Tardé algo de tiempo en localizarla. Se encontraba frente al lago. Estaba hincada, sin ropa. Estaba a punto de hablarle cuando sentí como una mano me tomaba del hombro. Me giré de inmediato para ver de quién se trataba. Era un hombre vestido con un traje azul, muy elegante. Llevaba una sombrilla. Deduje que ese hombre era el forastero del que hablaba la chica. De pronto, el hombre comenzó a realizarme preguntas. «¿Por qué no tomas a esa mujer y abandonas los votos?», me dijo. Me quedé petrificado. Su voz tenía cierto tono que helaba la sangre. No lograba mirar su rostro. Era una persona muy alta que desprendía oscuridad de su cuerpo. Sabía que ese hombre no podía ser nadie más que el mismísimo demonio. Por un par de segundos vi los pies del hombre. Noté que tenían la forma de pezuñas. Regresé corriendo a la celda en la cueva. Cerré la puerta, me arrodillé y oré toda la noche. Afuera escuchaba los gritos de la mujer y el rugir de un extraño animal. A la mañana siguiente me puse en marcha hacia la abadía. Conté mi historia, que la mayoría de monjes escucharon con incredulidad. Otros, en cambio, concordaban con que en ese lugar ocurrían cosas extrañas. No obstante, el abad se molestó conmigo por no haber cumplido con éxito mi aislamiento, lo mismo por haber contado mi relato. Él era quien menos me creyó. Decía que esas historias eran impuestas por Satanás para que nos alejáramos de la santidad. El monje más viejo de la orden me pidió hablar a solas con él. Él decía creerme, pero lo que yo vi en la noche tenía una historia detrás.
Según el monje, los viajeros que me dieron alimento no eran más que simples espíritus que murieron hace años, que uno de los viajeros sufrió una mordedura de una araña paralizadora. Él lo sabía perfectamente porque a él le tocó vivirlo, ya que por ese entonces él estaba en completo aislamiento. El segundo viajero llegó en busca de ayuda y condujo al monje por la espesura del bosque. Entonces llegaron hasta un claro, y allí vieron un aquelarre de brujas realizando un ritual con el cuerpo del viajero. Entonces el cuerpo de éste se levantó, lo que ocasionó que las brujas se asustaran y huyeran. A partir de allí fue que comenzó a ver a este hombre vestido de azul, lo mismo que la chica que yo vi, quien se creía fue ahogada en el lago por el mismo demonio, y noche a noche su espíritu tocaba la puerta e intentaba tentarlo. Me confesó con pena que en una de esas ocasiones cayó en la tentación. Cuando me decía esto, me enseñó unas cicatrices espantosas que llevaba en la espalda. Parecían haber sido hechas por un animal salvaje. Tenía sentido la historia del monje. Al poco tiempo pedí mi baja en la orden e ingresé a un seminario, donde me preparé para hacerme sacerdote. Hasta la fecha no he vuelto jamás a ese lugar, pero me quedo pensando si en verdad habrá ayudado en algo el haber escuchado la confesión del espíritu de esa joven bruja. Espero que sí. La bruja en el desierto. Soy un buscador de tesoros. Me llamo Raúl y actualmente tengo 40 años. Por lo regular, viajo solo con 2 acompañantes, con quienes reparto de manera equitativa los descubrimientos y la paga cuando alguien nos contrata. Al principio de mi carrera no tuve mucho éxito. Mis descubrimientos se limitaban a una que otra antigüedad que encontraba en antiguas haciendas abandonadas, una que otra pieza de plata, mas nunca de oro. No fue hasta que una persona en particular nos contrató para buscar un tesoro debajo de un horno de ladrillo. Resulta que sí encontramos algunas piezas de oro y muchos billetes antiguos ya podridos. La persona que nos contrató nos dijo que su abuelo lo enterró, pues no quería dejarle nada a sus hijos. Decía que la riqueza solo los llevaría a la perdición. Así pues, lo único que les quiso heredar en vida fue que aprendieran el oficio de panadero, tradición que solo duró una generación, pues los nietos vendieron la propiedad justo después de encontrar el tesoro enterrado del abuelo. Ganamos buen dinero con ese trabajo. Al poco tiempo se me ocurrió poner un anuncio en el periódico ofreciendo nuestros servicios, y es que invertí parte de mis ganancias en equipo nuevo, detectores de metal, entre otras cosas. Tuvimos una buena temporada hasta que recibimos una llamada de un extranjero. Se nos requería para ir a buscar un enterramiento en el estado de Sonora. Nos ofreció buena paga, aparte de cubrir los viáticos. Vivo en Baja California. Realmente la distancia no era tanta, así que después de consultarlo con mi equipo, todos terminamos aceptando la propuesta. Todos decían tener buen presentimiento en cuanto a esta travesía. El cliente, que no hablaba bien el español, nos explicó que la zona donde iríamos fue parte de una construcción que perteneció a su familia hace muchos años atrás, pero que después de una serie de sucesos trágicos, el lugar quedó abandonado. Pero deseaba recuperar unas figuras chapadas en oro que escondieron bajo un altar en la construcción principal. Nos dio unas coordenadas, cargamos el vehículo todoterreno y nos pusimos en marcha hacia Sonora. El lugar en verdad estaba muy internado en el desierto, así que llevamos muchos víveres, carne seca, agua, entre otras cosas básicas. Al llegar al lugar nos dimos cuenta que las construcciones eran demasiado extrañas, y no solo que estuvieran en ruinas, sino que estaban hechas de una forma que jamás había visto. No era la típica puerta cuadrada u ovalada. Mayormente parecía una especie de fortaleza que remataba toda su construcción con picos. Para ingresar a cada una de las casas era necesario subir unas escaleras un poco altas. El lugar era parecido a las criptas satánicas de Ciudad Obregón, pero a diferencia de estas, sí parecían haber sido habitadas.
además de que alrededor de todo el complejo había bardas y rejas. Los muchachos y yo nos preguntamos lo mismo. ¿Para qué habrían construido un complejo como aquel en medio del desierto? La construcción se veía bastante antigua. Ni siquiera tenía vigas de metal, sino de madera como en el siglo pasado. A causa de esto, preferimos levantar el campamento dentro del complejo, pero lejos de cualquier construcción. No deseábamos quedar sepultados bajo una lluvia de escombros. No tardamos en localizar el edificio principal, al cual entramos inmediatamente después de que levantáramos las tiendas de campaña. Subimos las escaleras con miedo. Yo pensaba en cualquier momento que el lugar se vendría abajo. No fue difícil derribar la puerta de ingreso, pues prácticamente se caía a pedazos gracias al óxido. Dentro aún vimos los esqueletos de muebles antiguos, viejas fotografías colgaban de las paredes, lo mismo varios cuadros que presentaban pinturas. Dos en especial llamaron nuestra atención. En uno de ellos había una mujer con los ojos en blanco, justo en medio de dos lobos. El otro era una imagen del diablo, la cual no me atrevo a describir. No tuvimos duda alguna de que ese lugar era una especie de retiro para satanistas. De pronto sentí el deseo de salir corriendo de allí. Sentía la atmósfera muy pesada, como si algo debajo de mis pies me jalara. Fue extraño porque, por otro lado, sentía esa espina de que encontraríamos algo valioso. De hecho, este sexto sentido es el que me llevó a dedicarme de lleno a la búsqueda de tesoros. En ningún otro lugar lo he sentido tan fuerte como en las construcciones del desierto. Les dije a los muchachos cómo me sentía en torno a ese lugar, y después les pregunté si deseaban proseguir o regresar. Todos dijeron que no era posible regresar a esa hora, ya que no tardaría en oscurecer, y era más difícil el traslado. Además que el simple hecho de ver esas imágenes allí no tenía nada que ver con que el lugar estuviera embrujado o no. Les di la razón y ordené traer los aparatos para comenzar a barrer la zona. Buscamos por toda la construcción, pero no dábamos con el mencionado altar. En el transcurso que pasábamos los detectores de metal por toda la casa, notamos que en diversos puntos pitaban. Esto era debido a que los cuadros en las paredes estaban revestidos con pintura de oro y plata. Encontramos unas cucharas de plata maciza. Comenzamos a dudar que en el edificio en el que estábamos fuera la construcción principal. Ya estaba oscureciendo y regresamos a nuestro campamento improvisado. El clima en el desierto es extremo, y a esa hora cayó abruptamente la temperatura. Reunimos toda la madera que encontramos en ese lugar, lo mismo varias hierbas secas y raíces. Hicimos un círculo con piedra y arena. Después encendimos una fogata. Mientras el fuego crepitaba, comenzamos a hablar acerca del siguiente paso a seguir. Mi intuición me decía que ese edificio era el indicado, pero que el mencionado altar estaba escondido, tal vez debajo del mismo. Aún así, los demás opinaban que deberíamos adentrarnos en cada una de las construcciones sin dejar un rincón sin revisar. Los muchachos se metieron en sus tiendas mientras que yo me quedé allí contemplando la noche. La luna era hermosa. Tuve la idea de iluminar la construcción por fuera con un faro que cargaba en el vehículo. Entonces noté que la construcción seguía aún por debajo de las escaleras, y justo en ellas vi un hueco en el muro de piedras. Me acerqué e iluminé con una pequeña lámpara de mano. Pude ver que allí dentro estaba el bendito altar que veníamos buscando. No logré dormir de la emoción, así que desperté al resto del equipo. Quería enseñarles mi hallazgo. Rápidamente iluminamos entre los tres. Efectivamente, dentro estaba una especie de altar. Les dije a los muchachos que para entrar tumbáramos algunos ladrillos, pero que lo hiciéramos en la mañana ya que hubiera luz para poder ver. Si no, poníamos en riesgo de colapso la estructura. Yo eché mi último vistazo, y por el rabillo del ojo me pareció ver a una mujer allí dentro, recargada en la pared. Cuando capté esto, quise meter más la lámpara para verla bien, pero ya no la vi más. Incluso el lugar en el que la vi recargada era el único muro vacío. Alrededor había una especie de papel tapiz.
así que dudé de que me lo hubiera imaginado. Regresé a mi tienda y caí profundamente dormido como jamás en la vida lo había hecho, cosa que era rara ya que el frío en verdad era algo insoportable. Más extraño aún fue que ninguno de nosotros despertó hasta la tarde del día siguiente. Cuando salimos todos de nuestras tiendas, notamos pisadas de pezuñas de animales muy cerca de la fogata. También algunas de nuestras cosas estaban regadas en el piso. Nos quedamos atónitos ante lo que nos acababa de ocurrir. No era posible que ninguno de nosotros se haya levantado al menos al baño. Yo me sentía con dolor de cabeza y con el cuerpo muy pesado. Les dije a los muchachos que no era normal lo que estaba ocurriendo. Les propuse comenzar con la búsqueda de inmediato e irnos inmediatamente de ese lugar. Nos acercamos al edificio. El día lucía nublado. Nos encontramos con que un pedazo de muro era simplemente madera pintada. Lo retiramos sin comprometer el resto de la construcción. Dentro apestaba a peces muertos y una humedad extrema invadía los muros, cosa demasiado extraña en medio del desierto. De inmediato nos pusimos a pasar los aparatos por todo el piso. Sobre todo barrimos bajo el altar, que no era más que una mesa de piedra y material. Barrimos varias veces, pero el detector no marcaba nada. De repente entró una ventisca que trajo consigo una rama. Fue casi como si esto nos indicara dónde cavar. Pasamos el detector debajo y allí fue donde comenzó a sonar. Excavamos hasta tocar algo sólido. Iluminamos con las lámparas y vimos que había una tabla. Escarbamos alrededor, luego extrajimos la tabla. Justo debajo estaba aquello por lo que habíamos venido. Dentro de un líquido viscoso estaban las 5 figuras chapeadas en oro. Tenían la forma de demonios, llevaban cuernos y alas. Estaban perfectamente conservadas. Tomamos todos los objetos, los limpiamos y salimos de allí. Afuera, una tormenta de arena nos obligó a regresar a la parte alta del edificio. Fue muy extraño. Ya antes había estado en medio de una, pero esta parecía como si llevara animales dentro de ella, pues producía un ruido tan extraño como perturbador. Minutos después, escuchamos unos tambores y como si alguien cantara. Sé que suena algo exagerado, pero así fue. Escuchamos como el canto de una mujer en medio de la tormenta de arena, lo mismo que los tambores acompañando su canto. Uno de los chicos gritó: «Se trata de una bruja». Como si al haberla mencionado la hubiese invocado, a los segundos estaba dentro con nosotros una mujer hermosa con cabello negro y ojos grises. No tenía sentido nada de lo que estaba ocurriendo. Me sentía como en una maldita pesadilla de la que no lograba despertar. Ninguno se atrevió a acercarse a esa mujer, ni siquiera a hablarle. Nos juntamos y comenzamos a rezar. Teníamos miedo y no sabíamos qué hacer. No había manera de salir, pues la tormenta aún no paraba, ni el sonido de los tambores. Yo sentí que me volvería loco. Luego recordé algo que me dijo mi abuela acerca de un rezo que ataba a las brujas. Realicé la oración en voz alta, pero lo único que conseguí fue que aquella mujer se burlara de mí. Yo me aferré a querer seguir con la oración y, de un segundo a otro, aquella mujer se desvaneció. En cuanto pasó la tormenta, echamos las cosas al vehículo y salimos de ese lugar. No nos importaba que nos cayera la noche en el desierto. De regreso, tuvimos un terrible accidente en la carretera, justo a 1 kilómetro de dejar atrás el desierto de Sonora. En cuanto estuve estable, me puse en contacto con el extranjero, quien de inmediato vino a buscar lo que le pertenecía. Por suerte, nadie salió herido de gravedad. Yo tuve un par de costillas rotas. El extranjero pagó por los servicios médicos y nos dio aún más dinero como compensación. Tardé un tiempo en volver a agarrar un trabajo como ese y, cuando lo hice, contraté una vidente para que formara parte del equipo. Las dudas aún cruzan mi cabeza. Pienso que ese lugar funcionó alguna vez para celebrar ritos de brujería o satanismo, y aquella bruja en el desierto funcionaba como una especie de guardián. No quiero ni imaginarme para qué ocuparía el extranjero esas extrañas esculturas. La casa vacía.
Nunca he podido comprar una casa. Nací en una situación económica que me pone en desventaja. Mis padres jamás se responsabilizaron de mí y desde muy pequeño trabajé como diablero en la central de abastos. Gracias a la familia para la que trabajaba, comencé a tener independencia. En pocas palabras, tuve que madurar siendo muy joven. Vivía en una casa donde esta familia tenía una abarrotera. Allí estuve hasta que cumplí los 18 años, edad en la que tuve suficiente dinero como para rentar mi propio departamento. Duré cerca de 2 años viviendo en él hasta que los dueños me lo pidieron. Por ese entonces ya estaba terminando de estudiar la prepa y trabajaba en las mañanas en la abarrotera de esta familia. No tardé en acomodarme en otro lugar, pero ocurrió lo mismo. De la noche a la mañana me pidieron la propiedad. Aquellas personas que vivan en Guadalajara comprenderán lo difícil que es mantener una renta. Año con año, estas son más caras y no se hable de comprar una casa, cada vez se pone más duro. Se dio el caso que un día, mientras platicaba con una clienta, me habló sobre una casa en renta que vio de camino a la escuela de sus hijos. La casa se veía vieja, lo mismo que el letrero. Me dijo que no estaba segura si respondería. De cualquier manera, me pasó el número telefónico. Me contestó un señor que usaba una manera muy peculiar de hablar. A leguas se le notaba que era una persona estudiada. Me dijo que toda la casa estaba en renta si en verdad estaba interesado, que la renta total de la casa era de 1,500 pesos, que solo pedí un mes de adelanto. Pero en caso de quererme salir, debería avisarle con al menos 15 días de anticipo. Quedamos de acuerdo para que me mostrara la casa esa misma tarde. La casa estaba relativamente cerca del trabajo. Era de esos lugares por los que solía pasar. No entendía cómo era posible que no la hubiera visto antes. Cuando llegué, el dueño de la casa estaba afuera esperándome. Quedé sorprendido del tamaño de la fachada. Esa casa al menos tendría unas 5 habitaciones. Entramos, atravesamos un pequeño jardín frontal, seguido de una puerta de reja y la puerta de metal. Me agradaba la seguridad que mostraba para entrar. Una enorme sala con un par de sillones antiguos fue lo primero que vi dentro. El señor me dijo que si lo deseaba podía hacer uso de ellos. Al fondo estaba la cocina, un baño y una habitación. Me encantaba el tamaño de la casa. La ansiedad por firmar el contrato se apoderó de mí, motivo por el cual no puse mucha atención a la distribución tan extraña de las demás habitaciones. Yendo al patio, era una maraña de escaleras que llevaban a los 2 pisos restantes, y al fondo un pozo de agua que, se me dijo, estaba clausurado. El dueño de la casa sacó las hojas para firmar el contrato. Mientras yo firmaba, me preguntó si yo creía en fantasmas. Le respondí que no, y era verdad. Hasta ese momento no había presenciado algo extraño. El hombre dijo que eso era muy bueno, pues la mente suele jugarnos bromas, sobre todo cuando se está viviendo en una casa tan vieja como esa. Me extrañó un poco su comentario, pero supuse que lo decía por alguna mala experiencia con algún antiguo inquilino. Hasta ese momento había conocido muchas historias, en las cuales no creía realmente. Tardé cerca de una semana en moverme de casa, esto a causa del trabajo y la escuela. El único día que tenía libre era el sábado. Lo aproveché para mover los pocos muebles que tenía. El dueño de la abarrotera me hizo el favor de mover mis cosas en una de sus camionetas. Me instalé en una habitación de la planta baja, una que daba exactamente en dirección al patio. Esto porque era el lugar más fresco de toda la casa, además de que contaba con un vestidor y una puerta directa al baño. No le vi sentido a ocupar la segunda planta. Incluso le dije al dueño que no pensaba usarla. Aún así, me entregó las llaves de todas las habitaciones, aunque me sugirió no subir mucho. La casa era muy vieja, tenía sonidos en las tuberías, sonidos que podrían ponerme nervioso. Decidí seguir su consejo, aunque no me daba miedo. Prácticamente llevaba viviendo solo toda mi vida. No sé si las palabras del dueño de la casa me habrían predispuesto a ponerme sensible ante las cosas que ocurrían en ella, pero desde la primera noche comencé a captar algunas cosas que relataré lo mejor que logre recordar.
La primera noche noté un pequeño lamento lejano, casi como un murmullo, seguido por un sonido como de un auto que avanza. Primero me quise convencer de que el sonido procedía tal cual me dijo el señor Ramón, de las tuberías. Sin embargo, no sabía cómo una tubería podía asemejarse al sollozo de una persona. De igual manera, no presté atención. Encendí un Walkman que cargaba conmigo, sintonicé en la radio algo de música y me concentré en ella. No recuerdo qué soñé aquella noche, pero amanecí tirado en el piso, cosa bastante extraña, ya que suelo quedarme dormido en un solo lugar. No soy ese tipo de personas que es inquieta al dormir. Me puse de pie y un sentimiento que no había experimentado en muchos años se adueñó de mí. Era de vacío y soledad, como si todo el mundo callara de repente y no escuchara ni siquiera a los pájaros. Intenté reponerme en mi estado de ánimo y me preparé para irme al trabajo. Para ese entonces ya había salido de vacaciones en la escuela y tenía mucho tiempo libre, tiempo que quise aprovechar para leer algunos libros que compré que a causa de la escuela no podía leer. No pude concentrarme. Algo dentro de la casa me seguía causando esta sensación de vacío. Entonces, para quitarme ese sentir, me puse a realizar aseo en la casa. Una de las habitaciones no podía ser abierta. Era un cuarto muy pequeño, en el cual, dudo, cabría una cama, pero se mantenía con una cadena y un candado. En un par de cuartos en la segunda planta, la sensación de vacío se incrementaba cuando estaba dentro. Recordé que en una historia que leí en un libro, este tipo de sensaciones se le conocía como remanente, una especie de marca fantasmal, que, aunque se podía establecer contacto directo con ella, no era la entidad en sí, sino como una especie de video perpetuo. Me hubiera gustado que en ese entonces existiera la misma tecnología que hay hoy en día. Hubo de entre todas las habitaciones una en especial en la que la temperatura bajaba muchísimo. Era la habitación principal, la más amplia de todas. Tenía un enorme ventanal con algunas celosías rotas. Los muros llevaban pedazos de papel tapiz. A pesar de que era un lugar lúgubre, me agradaba. No sé, tal vez sus sombras tenían cierto encanto. Ese primer día me quedé tirado en el piso mirando a través del ventanal. Noté cómo la gente afuera le huía a la casa cuando venían por la acera. Bordeaban por la calle o simplemente se cambiaban de acera. Algunas mujeres incluso se persignaban. Me quedé pensando qué es aquello que les daba tanto miedo. Como si la casa deseara responder mis preguntas, algo se hizo presente ante mí. Una sombra que apareció de la nada y pasó sobre mí hasta llegar a la ventana y se arrojó al vacío. Todo ocurrió de una manera tan repentina que apenas pude hacerme a un lado. Ahora que puedo recordarlo con calma, la sombra era de gran tamaño. Aparentaba pertenecer a una mujer de talla grande. Tardé algo de tiempo en asimilar lo que acababa de presenciar. Primeramente me debatía si lo que había observado realmente había ocurrido. No pude negarlo. Me puse de pie y salí de la habitación, no sin antes dar un último vistazo a los muros, donde noté algunas manchas. Cerré la puerta. Sentía miedo, pero no era presa del pánico. Recordaba las palabras de uno de mis patrones que me dijo alguna vez: no hay que temerle a los muertos, estos no pueden hacernos daño alguno. En cambio, de los vivos sí hay que cuidarse. Aun cuando esas palabras me daban valor, algo dentro de mí me decía que de un susto uno sí podría morir. Entonces era mejor intentar mantener la calma. Ya no quise subir a la segunda planta, pues consideraba que allí era donde procedían los lamentos que escuché la primera noche. No quise seguir revisando los demás cuartos. De hecho, solo había una habitación en toda la casa por la cual aún sentía algo de curiosidad. Era la más pequeña, la que estaba cerrada con cadenas y candados. Con el tiempo aprendí a vivir con los ruidos que eran parte de la casa, pues no siempre se escuchaban. No sé si estos fenómenos cumplen con algún patrón cíclico o si ocurren de manera aleatoria, pero hubo semanas enteras en que no se volvían a repetir. Lo curioso es que cuando yo creía que la casa no estaba embrujada, los fenómenos volvían a ocurrir y algo peor. Una presencia se me comenzó a revelar en mis sueños.
Era una mujer de unos 40 años, vestida con un delantal. Estaba en la habitación con tapices. Tenía los ojos grises y estaba reunida con otras 3 mujeres más jóvenes, todas sentadas frente a un extraño círculo formado con varios símbolos. En medio había varias fotografías. La mujer me volteaba a ver y me pedía que encontrara el maletín, pues allí dentro se encontraban las fotos con el remanente de los fantasmas que atrapó. Hubo días en los que juraba escuchar la misma voz que me hablaba al oído haciendo la misma petición. No sé por qué, pero no pude evitar pensar en que ese maletín se encontraba en la habitación cerrada. Un día, una señora llegó a la abarrotera. Me preguntó si era verdad que yo estaba viviendo en la casa vacía de la calle Alfonso Herrera. Yo le respondí que sí y que me estaba costando algo de trabajo acostumbrarme a estar allí. La señora puso la cara de espanto. De inmediato me preguntó si no me habían asustado aún. Yo le dije que sí, pero que realmente no se me hacía algo exagerado como para salir corriendo. La señora guardó silencio un par de segundos y de inmediato me contó la historia del por qué todos le temían a esa casa. No fue hace mucho tiempo. Yo era apenas niña cuando ocurrió. La verdadera dueña de esa casa era una señora famosa por ser caritativa. Tenía un gran comedor en el patio donde siempre había gente comiendo. Prácticamente la casa funcionaba como albergue para desamparados. Siempre tenía gente viviendo con ella. En pocas palabras, la mujer era ante los ojos de la sociedad casi una santa. Desafortunadamente, solo era una máscara que encubría la realidad. Al principio, nadie se dio cuenta de que las personas desaparecían, y es que, como eran mayormente vagabundos a los que recibía, a nadie le extrañaba que se fueran en cualquier momento. Pero todo acabó cuando una mujer que vivía con ella le gritó abiertamente que era una bruja, y que ella era la causante de un par de desapariciones de las personas que vivían allí. De entre ellas, su propia hija adolescente. No pudieron hacer que la policía revisara el lugar, pero la señora prefirió irse de allí después de vender la casa al actual propietario. Como es de esperarse, nadie quería vivir allí, y quienes llegaron a rentarla no duraban ni un día, pues decían que las cosas que ocurrían allí dentro eran tan aterradoras que no podían soportarlo. Supimos por el dueño de la casa, quien llevó una médium, que la mujer junto a otras 3 realizaban ritos ocultistas dentro de la casa. Utilizaban a las personas para atraer los remanentes, que era una especie de fotografía de un fantasma que se quedaba impresa en el espacio-tiempo. ¿Con qué fines? ¿Quién sabe? Pero era lo que decían. Dijo el dueño de la casa que la médium era de confianza, que descubrieron algunos objetos que corroboraban lo que decía. Eran cosas usadas en actos de brujería como cabello humano, tierra de panteón y huesos de quién sabe qué animal. Además, un álbum de fotos que desapareció a los pocos minutos de haber sido encontrado. Dicen que las fotografías mostraban imágenes de fantasmas verdaderos, pero desde ese entonces, aunque habían llevado una docena de sacerdotes a bendecir la casa, no podían lograr que alguien viviera allí, ni siquiera por una semana. La señora terminó su relato diciéndome que yo era quien más había durado en la casa, que ella lo sabía porque vivía casi enfrente. Yo, sinceramente, solo había visto un par de veces a la señora, pero nunca he sido demasiado chismoso para estar viendo quién vive dónde o qué hace la gente. La historia de la mujer me sorprendió. No podía creer que apenas hace unas noches estaba escuchando una voz que me hablaba acerca de las fotografías. Y esa palabra tan extraña, remanente. Decidido a terminar con el misterio, decidí abrir esa puerta de una vez por todas. Para esto, le pedí ayuda a un amigo mío que es cerrajero. Retiró los candados con la ayuda de ganzúas. Una vez que logró abrir la puerta, encontramos varias cosas detrás, mayormente basura, un baúl y un ropero viejo. Encontramos un maletín de cuero dentro del viejo ropero. Dentro, como era de esperarse, estaban las fotografías. Sin embargo, se veían tan maltratadas que era difícil encontrarles forma alguna. Decidí quemar el maletín, pues algo me decía que era la única manera de que el espíritu de aquella vieja bruja descansara.
Así lo hicimos. Armamos una fogata dentro de un balde de metal y quemamos las imágenes. Y ese fue mi peor error. Esa misma noche se desató el peor horror que he visto hasta ahora. Comencé a escuchar esos lamentos de la primera vez, pero esta vez no venían de la parte de arriba, sino en dirección del patio. Lo que ocurrió enseguida fue que los objetos que tenía en la cocina comenzaron a ser azotados. Lo mismo todo lo que estuviera fuera de lugar en mi cuarto. Me puse en pie y salí hasta el pasillo, donde vi a esta mujer talla grande con un delantal. Se veía tan real como cualquier otra persona, pero no podía ver su rostro. De pronto, la mujer se abalanzó sobre mí. Yo perdí el control de mi cuerpo. Sentí como si algo invisible me arrastrara hasta el patio, lugar donde recuperé el control sobre mi cuerpo. Salí corriendo de allí y pasé la noche en la casa de mis patrones. Al día siguiente les pedí que me acompañaran por mis cosas, pues ni loco me quedaría una noche allí. Sé que hasta la fecha la casa continúa vacía, y aunque el dueño ha bajado bastante su valor, no ha logrado venderla. La bruja de mi pueblo. En la actualidad, poca gente cree en brujas. Para la mayoría de personas, hablar abiertamente sobre estas prácticas es motivo de burla o de arriesgarse a ser tachado de fanático. Pero yo puedo asegurarles que estos seres, a quienes no considero humanos, son reales, solo que no se exponen tan fácil a las personas, a menos que realmente les interese algún alma o algún niño. Estoy seguro de que existen porque lo viví en carne propia y puedo asegurar que estos seres no son nada parecidas a las personas que solo practican brujería, sino que son seres que se fusionaron con algún alma humana o tal vez fueron consumidas por su poder. Todo ocurrió hace varios años cuando era un joven de apenas 16 años. Vivía en un pueblito que tenía poco de ser considerado uno, pues nació de una hacienda cuya población creció tanto que atrajo a varios comerciantes y después a personas que compraron tierras. El poblado se encontraba entre la división de Jalisco y Zacatecas. Actualmente está abandonado, pero en aquel entonces era un lugar con muchos pobladores y con un comercio en incremento. Yo siempre fui un muchacho problemático, motivo por el cual dejé de estudiar a una corta edad. Mis padres no querían que anduviera de vago, me pusieron a trabajar de inmediato. Como nada más había estudiado la primaria, sabía lo básico, escribir, leer, operaciones matemáticas. Me terminaron dando trabajo de jornalero. Fui contratado por una familia que vivía en los límites del pueblo, donde aún se conservaban algunos edificios de la antigua hacienda. Como estaba molesto con mis padres, me mudé a una pequeña cabaña en las tierras de mis patrones. No me enorgullece mi comportamiento de aquel entonces, pero al estar solo supe cómo ser independiente y el costo de la vida. Trabajaba todo el día sin parar, y cuando tenía tiempo libre lo pasaba dando un paseo por los campos, y a veces me sentaba en el camino a beber algo de mezcal. Un día vi caminando a una señora con un velo de encaje blanco y una manta de color negro. Se me hizo extraño verla a su edad caminando por esos lares. Esa zona no era muy transitada. Rara vez se encontraba una o dos personas. De hecho, esa era de las razones por las cuales yo solía rondar por allí, para estar lejos de las personas. Entonces, ver a esa mujer caminando con la ayuda de un bastón me pareció de lo más extraño. Intenté saludar a la señora, pero ésta ni siquiera me volteó a ver, siguió su camino. Me quedé parado mirando cómo seguía caminando hasta desaparecer en una vereda. La curiosidad me llevó a perseguirla. Caminé hasta una zona llena de maleza. Era imposible seguir adelante. No entendía hacia dónde se fue aquella mujer. Era difícil seguir sin un machete o alguna otra herramienta para ayudarme a quitar las hierbas. Volví a mi casa y agarré un machete curvo, una lámpara de aceite y también un cuchillo que utilizaba cuando iba de pesca. Regresé a esa zona poco antes del atardecer. Conocía el camino como la palma de mi mano.
Si me agarraba la noche, no tendría inconveniente en regresar a mi cabaña. Llegué a la zona y corté algunas hierbas. Del otro lado me encontré un par de muros derruidos. Seguí caminando, pues sabía que había encontrado algo. Más adentro vi un par de cruces y una lápida. Había encontrado un cementerio antiguo, enterrado por las hierbas. Probablemente fue parte de la hacienda original. Acercándome a algunas lápidas, pude darme cuenta que todas pertenecían a niños, algunos de apenas meses, y por el año que se veía eran prácticamente de la época de la colonia. En eso comencé a escuchar como si alguien estuviera rezando. Para esto el sol ya comenzaba a caer en el horizonte, lo que empezaba a hacer difícil ver claramente el camino. Encendí la lámpara y me puse a buscar de qué lugar venía el sonido. No tardé en encontrar a la misma mujer que venía siguiendo. Esta se encontraba de rodillas frente a un féretro de niño. Estaba abierto y una llama ardía dentro. La voz de la mujer sonaba ronca, casi tanto como la de un hombre. No me atreví a llamarle, pues sabía que no se trataba de nada bueno. Momentos después vi una especie de brillo color rojo. Luego la mujer comenzó a realizar un sonido como de animal. Y segundos después ya no estaba. Solo vi a lo lejos un animal que se arrastraba. A simple vista creí que se trataba de un perro malherido, pero después de mirarla fijamente, noté que era la misma mujer que caminaba en 4 patas y arrastraba algo con ella. Regresé a mi cabaña muy asustado. Sabía que esa mujer era una bruja. Me puse a rezar mientras me arrodillaba ante un Cristo que tenía junto a mi puerta. Comencé a escuchar afuera de mi casa cómo el aire golpeaba mi puerta. Era un ventarrón antinatural, como si algo quisiera entrar a la fuerza. Segundos después, escuché en la única ventana en la cabaña como un silbido. Me asomé rápidamente, iluminando con la misma lámpara de aceite que aún no apagaba. Vi la sombra de un animal cuadrúpedo. Hablaba y gritaba mi nombre. Me sentí tan espantado que creí que me daría un infarto. Conforme avanzó la noche, el viento y la voz de aquella bruja cesaron. Al día siguiente le conté a otros 2 peones lo que presencié durante la noche anterior. Ellos no me creyeron y no tardaron en hacerme bromas. Me decían que me habían visto tirado borracho bebiendo mezcal, que lo que había visto era una alucinación, que las brujas existían, pero no se dejaban ver así como así, sino como esferas de fuego en el monte. No quise discutir con ellos. Estuve casi a punto de proponerles llevarlos hasta el lugar donde encontré el cementerio y donde vi a la bruja, pero preferí guardar silencio. Sabía que lo que vi era 100% real. A los pocos días, extraños sucesos comenzaron a ocurrir en la siembra y en todo el pueblo. Decían que veían a una anciana deambular por la madrugada, que tenía la cara horrible, no tenía nariz y sus ojos estaban vacíos. Además, por la zona donde rondaba, se desataba una serie de sucesos trágicos como la muerte de animales y la aparición de sombras en las casas. Cuando pasó todo esto, los peones me dijeron que me creían y me pidieron que los llevara hasta el cementerio abandonado para darle caza a la bruja, pues tenían miedo de que esta mujer comenzara a hacer daño a las personas y no solo a los animales. Fuimos un día jueves temprano por la mañana. La maleza ya había vuelto a reclamar la zona que yo corté con mi machete. Derribamos las hierbas y caminamos hasta atravesar los muros. Después los conduje hasta la tumba del niño donde había visto a la bruja. El féretro aún se encontraba en su lugar. Lo abrimos y dentro solo encontramos un cráneo de chivo con unos raros símbolos tallados en la frente. Echamos el cráneo a un morral y seguimos revisando si existía alguna señal de que la bruja estuviera viviendo en ese cementerio. Solo descubrimos algunos cadáveres de ratas y plumas de gallina. Uno de los peones más viejos que venía con nosotros me dijo que él había conocido la hacienda y no recordaba ese lugar. Probablemente no fue parte de ella, sino de alguna otra casa a las afueras, pero que por alguna extraña razón decidieron dejar en el olvido aquel cementerio. Luego comentó que su abuelo solía contarle que cuando los españoles llegaron,
levantaron haciendas en distintos lugares, pero que no todas prosperaron, ya que eran constantemente atacadas, además de que muchas de las mujeres que quedaban embarazadas perdían a los niños, pues las parteras no eran muy comunes. Algunas recurrían a curanderas indígenas, pero no todas tenían buenas intenciones. Algunas se robaban a los bebés para realizar actos de brujería. La historia de aquel hombre tenía sentido para mí. El haber visto a la bruja rondando el cementerio tal vez estaba anclada a esa tierra por alguna extraña razón. De regreso a la cabaña nos encontramos con que unos campesinos tenían a una mujer atrapada. La acusaban de haberla visto rondando el cementerio enterrando un muñeco de brujería. Yo conocía a la mujer a la que acusaban y no se parecía en nada a la bruja que había visto. Sabía que la señora era curandera, pero jamás le escuché rumor alguno acerca de que realizara brujería para dañar a otras personas. Además, esa mujer me llevaba apenas 5 años y la bruja que yo vi, al menos tendría algunos 70. Les dije que esa no era la bruja, pero no me quisieron escuchar. Para esto llegaron 2 de los hermanos de la mujer y lograron hacer que la soltaran, esto a punta de pistola. Lo hicieron de mala gana, pero dijeron que la estarían vigilando, y si las cosas seguían mal, irían directamente tras ella. No les importaba enfrentar a tiros a los hermanos. Como era de esperarse, la mujer no salió de su casa en varios días. Los hermanos de ella mantenían constantes peleas con los peones de otros ranchos. Mis patrones no se metían en esos asuntos. Ellos solían ser muy prudentes y me decían que lo mejor era no meterme en esas cosas, y por el momento debería de dejar de dar paseos, pues era bastante peligroso, no solo por la bruja que nos acechaba, sino también porque las personas estaban paranoicas y no vacilarían en dar tiros a cuanta cosa rara vieran. Las personas del pueblo no tardaron en darse cuenta de su error, pues hubo más avistamientos de la anciana y de un perro sin ojos. El que más decía verlo era el peón que se había quedado el cráneo de chivo. Él vivía en una pequeña casita cerca de todas las demás. De hecho, él fue el que contó acerca de este extraño perro. Decía que siempre aparecía cerca de las 12 de la noche frente a su casa. Producía un extraño sonido, seguido de varias maldiciones. El hombre quiso enfrentarlo dando varios tiros, pero todos los cerró. De alguna manera, yo presentía que las apariciones de la bruja tendrían que ver con el féretro y el cráneo de chivo. Además, para lograr resolver el misterio y ver la manera en que podíamos deshacernos de la bruja, creía necesario volver al cementerio, así como también consultar a la única curandera del pueblo. Lo segundo fue más difícil de conseguir. La única curandera que conocía era la mujer que habían acusado, y aún tenía miedo de salir de su casa. Eran raras ocasiones que se le veía afuera. Aún así, yo me di a la tarea de irle a buscar. Me fue difícil convencerla de recibirme. No pude lograr que quisiera acompañarnos, pero sí me dio un par de indicaciones sobre la manera en que podíamos alejarla de una vez por todas. Dijo que debíamos enterrar nuevamente el cráneo donde lo encontramos. Después, alrededor de la tumba, marcar un círculo de sal, seguido de varios símbolos. Esto lograrían atrapar a la bruja dentro de ese lugar. Acudimos 4 jornaleros, todos armados y con un pequeño costal de sal de grano. Estando en el lugar, realizamos en orden todo lo que la curandera nos indicó. Justo cuando culminamos nuestra tarea, la mujer apareció de la nada y lanzó un chillido que me lastimó los oídos. Los hombres quisieron acercarse a ella apuntándole con un par de rifles, y yo con mi cuchillo. En eso, del féretro donde habíamos colocado el cráneo, comenzamos a escuchar un sonido aterrador y repulsivo. Parecía el de una cabra ahogándose. Y al asomarme, era una especie de cabra con partes humanas. Luchaba por respirar y en cada intento lanzaba chorros de baba. Yo me eché hacia atrás mientras los demás peones rodeaban a la bruja. Uno de ellos se abalanzó contra ella armado con un cuchillo. Le dio varias estocadas y la bruja cayó al suelo. Nos alejamos de ese lugar. Conforme pasaron los días, la bruja no volvió a aparecer.
Algunos de los peones tuvieron el valor de volver al cementerio a buscar el cadáver de la bruja, pero solo encontraron el cuerpo descompuesto de una extraña ave. El terror terminó, pero las personas del pueblo poco a poco comenzaron a abandonarlo. Algunos hombres se iban a trabajar al extranjero, mientras que mi familia y yo nos mudamos a la ciudad. En la espesura del bosque. Existen lugares en los que jamás deberíamos internarnos, lugares en los que el ser humano jamás ha puesto un pie. Es precisamente en estas zonas donde se esconden ciertas fisuras entre nuestro mundo y otros, motivo por el cual creo que son atraídas las brujas y demás personas que buscan sacar provecho a la brecha entre dimensiones. El relato que hoy deseo compartir me ocurrió hace ya bastante tiempo, mientras trabajaba en una empresa maderera en el norte de Canadá. Soy originario de Guatemala, pero gracias a un programa de trabajo actualmente tengo residencia en el país del norte. La empresa en la que trabajo al principio nos brindó tanto alojamiento como todas las comodidades que fueran necesarias, y no es mi deseo hablar mal acerca de ella. De hecho, ellos están enterados de los horrores que se ocultan en la espesura del bosque. Por eso, limitan las zonas en las que los leñadores realizan la tala de árboles. Desde que estaba en Guatemala, siempre he tenido como afición el senderismo. Cada que tenía oportunidad me iba a lugares cercanos a mi hogar, incluso una vez viajé a México, exactamente a Chiapas, pero ningún otro lugar se comparaba con los bosques de Canadá. De hecho, esa fue una de las tantas razones por las que decidí emigrar. Esta historia comenzó apenas llegué a la empresa. No sabía ni qué. Cuando estás conociendo en un principio tu entorno, puedes ser muy torpe en verdad. Mi primer alojamiento fue en un campamento cercano a una zona de tala de árboles, cosa que me parecía fantástico, pues gracias a esto podría salir a caminar por el bosque cada que tuviera un poco de tiempo libre. He de admitir que no fue tan cómodo en un principio, pues por habitación dormíamos cerca de 6 o 7 personas. Aún así, yo me sentía bastante optimista por esa oportunidad. Al principio no podía dar muchos paseos. Ocupaba todo mi tiempo libre para realizar algo de trabajo extra e ir a la ciudad más cercana a comprar víveres y cuanta cosa necesitaba. Creo que no fue hasta pasados 2 meses que me atreví a realizar algunas caminatas los sábados, primero durante la mañana y después me decidí a hacerlo durante todo el día. No tardé en formar amistad con algunas personas nativas de Canadá, que también eran aficionados del senderismo. Entonces, durante un par de días de descanso que nos brindó la empresa, estos amigos míos me invitaron a visitar una zona más alejada, donde me decían escalaríamos un pequeño monte y después veríamos un llano, al cual casi nadie había llegado. Acamparíamos frente a un lago donde pasaríamos la primera noche, y al día siguiente atravesaríamos el lago en kayak, hasta llegar a la montaña y luego iríamos al llano. Así lo hicimos. Viajamos en un vehículo todoterreno. Llegamos al lago antes del atardecer. La vista era en verdad hermosa, todo lleno de ese verde recubierto por una niebla enigmática tan característica de esa zona del mundo. Siempre he dicho que las zonas más hermosas son aquellas a donde no ha llegado el hombre. Y esa zona era precisamente eso, un lugar virgen. Ni siquiera existía un camino al cual llegar. De hecho, hasta el vehículo lo tuvimos que dejar a un par de kilómetros de la zona en la que acamparíamos. Lo primero que hicimos fue levantar las casas de campaña. Después encendimos la leña que cargábamos con nosotros. Sinceramente, yo sentía más miedo de que algún oso nos fuera a atacar o algún otro animal salvaje, pero incluso los animales se mantenían alejados de esa zona. Esa primer noche fue tranquila entre comillas. Yo tuve algo de insomnio. Además, aún me estaba acostumbrando al clima frío de allá. Traía encima varias capas de ropa, una cobija y aparte la bolsa de dormir. Intenté dormir por cerca de más de 1 hora y media. Al final me desesperé y salí de mi tienda. Me dirigí a la fogata y me quedé sentado frente a ella. Llamó mi atención un destello sobre el lago. Pronto fijé mi vista en el horizonte.
Entonces vi varios aros de fuego ardiendo y salían del lago, subían por el monte y desaparecían en la lejanía. Pensé que se trataba de algún fenómeno natural, aunque cuando estuve en México escuché una leyenda acerca de bolas de fuego que eran realmente brujas desplazándose de un lado a otro. Pensé por unos momentos en esa leyenda y sentí escalofríos. Mi mente no podía entender cómo era posible que un ser humano se desplazara en esa forma. Aunque claro, hasta donde yo sabía, las brujas solo fueron humanos al principio. Sin embargo, esos aros de fuego deberían tener un tamaño descomunal para poder ser percibidos a la distancia que me encontraba. Además, eran hipnóticos. En ese momento deseé volver a verlos. Como si el cielo atendiera a mis deseos, un destello se iluminó en el cielo y momentos después vi sobre mi cabeza cómo varias esferas luminosas avanzaban una detrás de la otra. Eran más pequeñas que los círculos de fuego y su color no era rojo, sino como azul grisáceo y a la vez también parecían estar hechas de niebla. No lograría explicarlo por más que me esforzara. Esa noche la magia se sentía en el ambiente y de primera impresión no me causó temor alguno. Al contrario, sentía fascinación y un gran optimismo. Pensaba que algo muy grande y maravilloso nos esperaría del otro lado del lago. Como si hubiera sido hipnotizado, perdí el control de mis piernas y el resto de mi cuerpo. Me despojé la cobija y demás prendas que me cubrían hasta que quedé en ropa interior. Comencé a caminar en dirección al lago. No sé exactamente qué ocurrió después. Recuerdo que vi una figura saliendo del agua. Era la mujer más hermosa que había visto hasta ese momento. Desperté cerca del amanecer, estaba en mi tienda y varios de mis amigos junto a mí. Me decían que me levanté sonámbulo, que uno de ellos escuchó el chapoteo en el lago y cuando iluminó me vio caminando cada vez más hacia adentro del agua. Me sacaron entre dos. Ellos me reclamaron por no haberles dicho que yo era sonámbulo. Les dije que ni siquiera yo lo sabía, pues jamás en otra etapa de mi vida lo había padecido. Enseguida quise contarles lo que vi durante la madrugada, pero decidí no hacerlo, pues era muy probable que me juzgaran de loco o que lo que vi fue parte de una alucinación en conjunto con mi sonambulismo. Desayunamos, después apagamos el fuego. Dijimos que necesitaríamos recolectar algo más de leña, pues las 2 cargas que traíamos con nosotros no sobrevivirían una noche más. Metimos los kayak al agua y entramos en ellos. Cerca de las 9 de la mañana ya estábamos arribando a la orilla del otro lado. Escondimos los kayak tras unos árboles, amarrando los remos muy bien. Era extraño. En medida que avanzábamos por la pequeña montaña, no escuchábamos pájaros ni ningún otro sonido producido por algún animal. A pesar de que la zona mantenía esa atmósfera mágica y enigmática, la fauna parecía alejarse. Íbamos muy bien equipados. Cada quien llevaba su mochila con una lámpara, agua, algo de comida, cuerdas y uno de mis amigos llevaba consigo cosas para reparar los kayak en caso de ser necesario. Caminábamos solo en línea recta, ayudándonos con una brújula que, a cierta altura, comenzó a volverse loca. Uno de los chicos nos sugirió volver. Decía que sin la ayuda de la brújula sería fácil perdernos, pero el resto del grupo dijo que eso sería bastante difícil, ya que era sencillo caminar en línea recta hasta el lago. Además, aún nos quedaban varias horas de luz y sería fácil alcanzar el otro lado. Una vez allí, veríamos el llano. Según uno de los chicos que ya había estado allí antes, juró que era el más hermoso paisaje que veríamos alguna vez. Cuando menos lo pensé, ya estábamos en la cima. Echamos un vistazo en dirección al campamento. Por un momento fue cubierto por la bruma. Esperamos unos segundos y logramos ver todo en orden, así que decidimos continuar colina abajo. Del otro lado no se veía nada, la bruma era aún más densa. Pregunté al chico que nos guiaba que cómo era posible que lograríamos ver bajo la bruma. Me dio una palmada en el hombro y me dijo, «Ya verás». Cuando al fin llegamos a las faldas del cerro, seguimos un par de kilómetros en línea recta. Entonces llegamos hasta una zona sin vegetación, con solo un par de hierbas salvajes que parecían haber sido quemadas.
Si mirabas más de cerca, podías notar algunas líneas sobre el piso como si alguien las hubiera hecho adrede. Iluminando con mi lámpara, noté el patrón de líneas que formaban una especie de símbolo. Estas marcaban un círculo en una zona. De repente vimos un círculo de fuego encenderse más adelante. Entonces pude notar que habíamos llegado hasta una ciénaga. Todo ocurrió tan rápido que seguramente perdí detalles, pero de lo poco que recuerdo fue haber visto esos enormes aros de fuego que vi la noche anterior, y frente a uno de ellos 7 mujeres vestidas de forma anticuada y con unos sombreros de cono. Pronto se percataron de nuestra presencia y comenzaron a reír de una manera aterradora. Escuché a uno de los chicos gritar que nos habían conducido a nuestra propia perdición. En eso todos nos giramos buscando a aquel que nos guió hasta ese lugar, pero este se había esfumado. Nos echamos a correr colina abajo, perdiendo el control, siendo presas del pánico. Varios tropezamos en más de una ocasión, pero nos levantamos y no miramos hacia atrás. Algunos metros más abajo nos detuvimos para ver que todos estuviéramos juntos. Por suerte no nos faltaba nadie, solo aquel que nos llevó a la perdición. Creo que se llamaba Arthur o no recuerdo su nombre, pero platicando todos concordábamos que realmente no lo conocíamos tanto. Nadie lo conocía por más de un mes. Encontramos los kayaks desarmados y uno de ellos con varias grietas en el fondo. Ya comenzaba a caer el sol. Por mucho que deseáramos, nos tomaría al menos un par de horas reparar las grietas, pero no deseábamos pasar la noche en ese lado del lago. Para cuando terminamos ya era de noche y comenzamos a notar esos círculos de fuego bajando por el monte, además de que el lago y el viento en los árboles producían un sonido demasiado aterrador. Era como si todo el maldito bosque hubiera cobrado vida de pronto. Regresamos antes de que los círculos de fuego nos alcanzaran. En cuanto amaneció, abandonamos ese lugar. Yo no volví a visitar lugares tan alejados. Aunque no me retiré del senderismo y aunque ya no me ha vuelto a ocurrir nada extraño, siempre existe el miedo cuando cae la noche. Miro al horizonte con miedo de que aparezcan esos círculos de fuego. Me enamoré de una bruja. Solo una vez he estado enamorado. Fue un enamoramiento con demasiada fuerza. Dudo mucho que alguna persona haya logrado la misma conexión que nosotros. Y no es que menosprecie las demás historias de amor, sino que, a mi percepción, Alondra tenía una belleza sin comparación. La conocí una tarde mientras me encontraba haciendo un curso en la Universidad de Chile. Soy originario de México, pero conseguí una beca de intercambio. Con el tiempo me enamoré de algunos panoramas que ofrece Chile. Al principio no me animaba a salir a visitar sus paisajes. La pasaba en la capital y, si acaso, conocía alguna que otra de sus ciudades. Era muy tímido en ese entonces. Me gustaba sobre todo ponerme a estudiar en la plaza de armas, sentado tomando un café. Esto siempre cerca de las 6 de la mañana. Una de esas mañanas fue que me encontré con Alondra. Llevaba su cabello negro rizado, su piel pálida y unos ojos enormes que naturalmente te embrujaban. Iba vestida de una manera muy anticuada en color negro. A pesar de que yo siempre fui tímido, algo hizo que me acercara a ella. Y como no era bueno socializando, le dije una tontería. Le pregunté la hora, siendo que traía siempre un reloj de pulsera conmigo. Ella lo notó de inmediato y me dijo: «No sé, tú dime, ¿traes reloj?». Nos reímos y terminamos tomando un café. Algo que se me hizo extraño de ella es que no tenía acento chileno. Ella siempre me explicó que no hablaba de esa manera porque se crió en un poblado en la frontera. Viajó a la capital porque entró también a la universidad. Sin embargo, llevaba varios años que había abandonado los estudios. Rentaba un departamento cerca de un templo, motivo por el cual se quejaba continuamente. Decía que las campanadas le molestaban demasiado, pues desde las 7 de la mañana comenzaban a replicar. Desde esa primera vez quedé enamorado. A ojos de otras personas se diría que estaba obsesionado. Comenzamos a salir de manera continua.
aunque no podía verla seguido ya que su trabajo era de noche como cajera en una farmacia de esas que ofrecen servicio de 24 horas. Así que, aunque nos veíamos constantemente, no nos veíamos seguido. Lo mismo yo, que tenía que mantener cierto promedio de calificaciones a fin de mantener la beca. Aún así, cada que nos veíamos era maravilloso. Con el tiempo hubo más confianza y a veces yo dormía en su departamento. Noté cosas raras desde el primer momento, pero al estar así de enamorado pasas muchas cosas por alto. Por ejemplo, ella tenía varias velas de cebo colgando del techo. Cuando le pregunté para qué las usaba, me decía que las vendía entre sus compañeras para un tipo de terapia. Tenía también en su poder algunos objetos muy raros como una muñeca de porcelana amarrada con una cadena oxidada. De esta muñeca no le pregunté el por qué, pues le gustaban este tipo de cosas del tipo gótico. Un día que me quedé en su casa, justo después de las 3 de la madrugada, desperté al baño. Noté que Alondra no estaba en la cama. Me puse a buscarla por todos lados, en el baño, afuera del departamento, y no la encontré por ningún lado. De pronto comencé a escuchar un murmullo. Comencé a seguirlo. No paré hasta llegar a uno de los balcones. Allí estaba Alondra. Tenía los ojos en blanco y hablaba un extraño lenguaje. La abracé e intenté regresarla a la cama, pero se puso rígida y momentos después comenzó a convulsionarse de una manera violenta. Con todas mis fuerzas la llevé en brazos a su cama. Una vez allí se quedó quieta y como si nada hubiera pasado. Abrió los ojos y me pidió que me volviera a dormir. Yo le hice ver que estuvo sonámbula y que convulsionó, pero ella negó todo. Me dijo que probablemente estuve soñando porque ella no era ni sonámbula ni epiléptica. Dudé de su palabra, pero no seguí insistiendo. Total, era su salud y ya era una mujer de más de 25 años como para no saber cómo cuidarse. Un tiempo dejé de verla porque ella dijo que regresaría al pueblo del que era originaria a cuidar de una pariente enferma. A estas alturas no estoy muy seguro de si habría ido o no a ese lugar, pues esa mujer podía hablar mucho sin contar realmente nada de su vida. Era muy hermética en cuanto a su vida privada. El asunto fue que todo ese tiempo yo me sentí muy mal, y no solo porque la extrañaba, sino que me sentía vacío, como si me hubieran sacado todos los órganos de adentro del cuerpo, aparte como si algo pesado colgara en mi espalda. Estando un día en mi habitación de estudiante, vi su silueta sentada en un rincón. Sé que no fue solo una alucinación, pues incluso mi compañero de cuarto me dijo haber visto esa misma silueta. Yo sabía que pertenecía a ella, pues tenía la misma estatura y su perfume era el mismo. Tal vez la aparición de la sombra podía soportarla. Desgraciadamente, la cosa no paró allí. No tardé en tener una serie de pesadillas. En todas veía a Alondra en medio de un círculo de veladoras. Dando su sangre, le daba vida a un ser. Momentos después veía cómo ella se desvanecía. Cuando despertaba, allí estaba su sombra vigilante. Mi compañero de cuarto me dijo que él creía que Alondra era bruja y me tenía atrapado en un hechizo. Yo estaba ciego. Le dije que podía creer que ella realizara algunas prácticas extrañas como astronomía o lectura de cartas, pero no la creía capaz de realizarme algún mal, además de que, según yo, nuestro amor era auténtico. Mi compañero, al verme alterado, me dijo que después hablábamos cuando yo abriera los ojos. Alondra regresó, pero no era la misma. Algo parecía consumirla por dentro. Su comportamiento era muy errático. A veces me pedía que saliéramos a caminar. Ella me guiaba y a la mera hora no sabía ni dónde estaba. Comencé a pensar que algo le había ocurrido mientras estuvo fuera de la ciudad. Le pregunté abiertamente si le ocurría algo malo, pero ella decía que no, que simplemente se sentía cansada, ya que la vida en el pueblo no es la misma que en la ciudad y sus padres le habían encomendado muchos quehaceres. En otra ocasión me quedé a dormir con ella porque me lo pidió. Ella faltó a su trabajo. Me decía sentirse mal y no quería estar sola. Esa noche, cerca de las 3 de la madrugada, la vi de pie en la cama mirándome.
Comenzó a hablar en un lenguaje que no comprendía, pero me aterraba. No me animé ni siquiera a acercarme a ella. Aún así, no deseaba verla allí de pie como poseída. Lo único que se me ocurrió fue comenzar a llamarle por su nombre. Le hablé con mucho cariño y ella respondió regresando a la cama mientras cerraba sus ojos. No podía dormir, así que me levanté y me senté en un sofá que ella tenía justo al lado de la ventana. De pronto comencé a escuchar una respiración que no pertenecía a Alondra. Era la respiración de alguien más en la habitación. Me puse de pie y comencé a buscar a ciegas. El lugar del que procedía el sonido era un librero donde estaba la muñeca encadenada. No entendía cómo era posible aquella acción. Algo muy malo ocurría con Alondra y estaba seguro que tendría que ver con esa muñeca. A veces pienso que Dios mismo te da las herramientas para afrontar el mal. Cuando me giré para regresar a la cama, tropecé con un cuaderno. Lo tomé y por inercia lo guardé. Tomé mi mochila. Le pedí a Alondra pasar la noche en mi dormitorio de estudiante, pero se negó. En un cambio repentino de carácter, me dijo que estaba bien, que de hecho quería estar sola. De nuevo, su conducta fue errática. Llegando al dormitorio, encendí la luz de mi lámpara de noche y me puse a revisar. Encontré varios hechizos, algunos de los cuales llevaban mi nombre en el título, y no eran precisamente hechizos de amor o algo por el estilo, sino en drenar mi energía vital. Algo que me dio pavor fue una parte donde venía un rito para invocar seres oscuros. Investigando en foros de internet, me enteré que este tipo de prácticas son muy peligrosas, ya que la persona corre el riesgo de ser poseída por algún ser maligno. Ahora bien, sé que muchas personas en mi lugar hubieran huido de inmediato, pero yo en ese momento sentía más atracción hacia ella que antes. Deseaba volver a verla y pedirle perdón por haberla dejado sola la noche anterior. Le confesé todo por lo que estaba pasando a mi compañero de cuarto, que había llevado a su novia de visita. La novia de este chico me dijo que lo que me ocurría era parte de un embrujo, que probablemente Alondra tenía una deuda con algún ente malévolo y buscaba ofrecerme a mí en su lugar. Me recomendaron dejar de verla de inmediato, cosa que hice con una fuerza de voluntad que no sabía que poseía. Juro que sentía morirme cada día que pasaba. Deseaba que ella me buscara, que me confesara todo y dijera que todo terminaría bien. Pero esto no pasó, y mi agonía se prolongó por mucho más tiempo. Mi compañero de cuarto me vio tan mal que me ofreció llevarme con una curandera. Decía que era la única manera en que lograría mejorar. No fue un proceso fácil. Creo que hasta la fecha conservo algún lazo con ella, pues a veces me pareciera ver su sombra a mis pies. Para intentar curarme antes, busqué distraerme yendo cada que podía a conocer distintos lugares. Así fue que conocí la mayor parte del país. Cuando regresé a México, no me atreví a contar mi historia por miedo a las burlas, hasta que conocí este canal. Espero que después de contar mi relato pueda romper todo lazo que ella me haya lanzado. El descubrimiento. La siguiente historia que estoy por compartir me ocurrió hace algunos pocos años, durante un temporal de calor intenso. Me atrevo a decir que ese año fue el más caluroso que he experimentado. Esto fue en el 2014, vivía en Rosalía, Durango, una población localizada al norte de la Sierra Madre Occidental. Quienes conocen ese lindo poblado sabrán que es uno de los lugares más fríos y húmedos del país, lo mismo que la mayor parte del municipio de Guanaceví. Ese año ni siquiera mi bello pueblo se salvó de la ola calurosa. Todo se secó, los árboles, los campos, los lagos agonizaban y ni una gota de lluvia nos caía. Yo era un adolescente que acostumbraba a caminar por los prados y realizar exploración cuando no era tiempo de nieve. Entonces, ver los acantilados secos con la tierra que ardía de calor me hacía sentir triste. Proseguían los días y todo estaba cada vez más seco. Algunos campos quedaron completamente vacíos. Un día, mientras me adentraba cerca de una zona boscosa que había sufrido un incendio,
Me quedé mirando con tristeza cómo uno de los pájaros no tenía hogar al que regresar, ya que los árboles en los que estaban sus nidos eran puro carbón. Caminando más adentro, en una zona que no fue alcanzada por el incendio, en un lugar muy alejado del camino principal, me encontré con un hueco debajo del tronco de un árbol muy grande. Me llamó la atención ver un arco hecho con ladrillos. Al principio creí que era una especie de cajete, de esos que le hacen a los árboles afuera de las escuelas, pero mirando más a detalle pude darme cuenta que parecían más la entrada de un túnel. Estaba tapado todavía con algunas ramas secas y varios ladrillos sueltos. No tuve que poner mayor esfuerzo para retirarlos. No alcancé a ver mucho, ya que el túnel tenía mucha profundidad y yo no cargaba conmigo una lámpara en el momento. Volví a cubrirlo con ladrillos y ramas secas que encontré. Me prometí volver a explorar junto con un amigo en cuanto hubiera oportunidad. Pasaron los días y mi padre me llevó a trabajar con él. Él era leñador. Trabajaba en una empresa maderera que llevaba tablas a Parral, en Chihuahua. Uno de mis tíos manejaba los trailers que la transportaban. Gané algunos pesos y con ellos me compré algunas cosas que me servían para mis exploraciones, entre ellas una linterna recargable, una mochila, una navaja con brújula y un kit pequeño de primeros auxilios. Un sábado que me tocó descanso, fui a buscar a mi amigo Oscar para contarle acerca de mi descubrimiento en la sierra. Aunque él se emocionó ante lo que le conté, me dijo que estaba loco por salir a explorar con ese clima. Le pregunté si quería acompañarme a explorar un poco, que pensaba ir cerca de las 7 de la noche, cuando no pegaba tan duro el sol. Oscar dijo que aún así era peligroso, pues si de pura casualidad nos agarraba otro incendio, estaríamos perdidos. Él era muy miedoso, esto a causa de que sus padres eran muy sobreprotectores y no les gustaba demasiado que se juntara conmigo, ya que yo siempre he sido muy libre. Al final logré convencerlo de acompañarme. Ya éramos adolescentes y sus padres intentaban comprender eso. Se llegó el sábado. Oscar trajo consigo también su mochila con objetos de exploración. Aparte, traía una pequeña pala que se desarmaba para que cupiera en su mochila. No fue difícil dar de nuevo con el lugar. Siempre he tenido buena memoria y el tiempo seguía igual de seco, ni una sola nube en el cielo. Esto facilitaba nuestra caminata. Para mi sorpresa, me topé con que alguien había retirado los ladrillos que impedían el acceso y fueron reemplazados con varias tablas. Oscar quedó asombrado cuando miró la entrada al túnel y de inmediato comenzó a especular acerca de la función que tendría ese túnel. Yo le dije que, en lugar de jugar a las adivinanzas, deberíamos echar un vistazo. En ese momento encendí mi lámpara e iluminé dentro de la cueva. Asomé la cabeza mientras que Oscar no se atrevía a mirar. Dentro todo estaba apuntalado con vigas y ladrillos. Le dije a Oscar que se veía muy seguro allí dentro. Después él entró. Tuvimos que andar a gatas. Encontramos un par de empaques de comida chatarra y un par de latas de cerveza. Después de caminar y no ver el final del camino, Oscar comenzó a presionarme para que regresáramos. Para animarlo, me metí diciendo que faltaba poco para salir por el otro lado. Para mi sorpresa, me encontré con que mi mentira se hizo real. A unos cuantos pasos, iluminando con mi linterna, logré vislumbrar el final del túnel. Este también estaba tapado con tablas. Las empujé y cayeron hacia afuera. Enseguida eché un vistazo antes de salir de nuevo a la superficie. Afuera se veía un campo con pasto no muy crecido. Un temor se apoderó de mí. No era un miedo sobrenatural, sino me imaginé lo que ocurriría si estábamos entrando a un rancho privado. Ya me había pasado anteriormente. No sé exactamente cuánta distancia recorrimos. Como pudo haber sido un par de kilómetros, pudieron haber sido solo metros. No podría decirlo de una manera certera. Además, las cosas se empezaron a poner muy extrañas una vez salimos. Lo primero que me sucedió fue que un montón de arañas cayeron sobre mí. Esto me obligó a brincar mientras me sacudía. Oscar me iluminó con su lámpara y me ayudó a sacudirme. Iluminamos alrededor. El túnel por el que habíamos salido se encontraba entre las raíces de un árbol gigantesco. A este no lo logré identificar.
De hecho, en todos los años que anduve explorando por la sierra, jamás vi otro árbol parecido, o al menos no en el país. Oscar y yo nos quedamos largo rato contemplando el árbol. El lugar se veía despejado, formaba un círculo perfecto, algo parecido a los conocidos círculos de hadas, pero de mayor tamaño. El lugar se veía mágico. De hecho, toda la vegetación allí reunida descoordinaba con el resto de la sierra. De repente empezamos a escuchar el sonido de una lechuza, primero a lo lejos, y cuando menos lo esperamos, estaba justo detrás de nosotros. Al principio el animal se veía normal, pero de repente su característico sonido cambió. Comenzamos a escuchar como si articulara palabras. El ave tenía una mirada penetrante, casi humana. Sus palabras parecían dichas en otro idioma desconocido. Volteé a mirar a Oscar, que estaba amarillo de miedo. Me pedía que regresáramos, ya que estaba muy seguro de que esa ave era cosa de brujas. Yo, intentando hacerme el valiente, le dije que solo era nuestra imaginación, pero que así lo deseaba nos podíamos ir. En eso, como si el ave nos entendiera, voló hasta posarse en la entrada del túnel, obstruyendo el paso. Después, el ave comenzó a mencionar nuestros nombres. Lo hizo de una manera muy clara y concisa. Yo no pude fingir que no sentía miedo. Me eché para atrás, casi a la par que Oscar. En eso, una anciana salió de entre la hierba donde terminaba el círculo. No se veía extraña. La mujer nos preguntó si estábamos perdidos. Nosotros, presas del pánico, nos quedamos sin voz. Yo me limité a mover la cabeza de un lado a otro, negándolo. Enseguida, la anciana nos dijo que la acompañáramos, que ella conocía un mejor camino para regresar, ya que, según ella, ese túnel no era seguro, ya que no tardaría en llenarse de escorpiones y serpientes. En eso, yo me giré de manera inconsciente para ver la entrada. Para mi sorpresa, la lechuza ya no estaba. Algo me decía que esa anciana era la lechuza, y que por nada en el mundo deberíamos de seguirla. Sabía perfectamente bien que las brujas suelen atrapar a los niños para usar sus partes en hechizos o pactos con el diablo. Oscar se pegó a mí, se aferró a mi brazo, enterrándome sus uñas. Sentía cómo temblaba de miedo. Sin embargo, la anciana insistía en que la siguiéramos, que ella nos llevaría por un camino más seguro. En ese momento, recordé que llevábamos una brújula en nuestro kit de exploración. La saqué para comprobar la dirección en la que nos encontrábamos. Para mi sorpresa, la aguja de la brújula comenzó a girar sin control. Le dije a Oscar que no deberíamos seguir a la anciana, que algo no estaba bien allí y que debíamos regresar por el mismo camino que habíamos venido. Nos dimos la vuelta y comenzamos a caminar hacia el túnel. La anciana nos seguía insistiendo en que la siguiéramos, pero no le hacíamos caso. Al llegar al túnel, nos dimos cuenta de que la entrada estaba tapada con tierra y piedras. Nos sentimos atrapados, no sabíamos qué hacer. En ese momento, escuchamos un ruido detrás de nosotros. Era la anciana que se había transformado en lechuza de nuevo. La lechuza comenzó a volar en círculos alrededor nuestro y a emitir un sonido ensordecedor. Entonces, vimos cómo la lechuza se transformaba en una especie de monstruo con cuernos y garras afiladas. Oscar y yo corrimos lo más rápido que pudimos sin mirar atrás. Bordeamos el túnel. Caminamos y caminamos, pero no llegábamos a ninguna parte. Parecía que dábamos vueltas en círculo. En un momento de estupidez, se me ocurrió voltear hacia atrás. A unos pocos metros vi a la vieja acompañada de dos niñas. No tenían ojos y parecía que le habían cosido la boca. Lo único que se me ocurrió fue cerrar los ojos y encomendarme en los rezos que me enseñaba mi madre. Entonces, como arte de magia, llegamos al principio del pasadizo en el árbol. De allí fue fácil regresar a casa. Le contamos a nuestros padres nuestra travesía y después de recibir una buena regañada nos castigaron con no volver a salir. Desde entonces nunca volvimos a hablar del tema. Pero sé que ambos recordamos esa experiencia como algo que nunca olvidaremos. Nunca supimos qué fue lo que realmente encontramos en ese lugar, pero sí aprendimos que hay cosas en la naturaleza que no podemos explicar y que a veces es mejor dejarlas en paz.
Aún así, nadie en el poblado ni en ningún otro lugar supo darnos indicaciones o señales de ese árbol. De cierta manera, pienso que ese túnel era una ilusión creada por aquella bruja. Esto con la finalidad de atraer niños de los cuales alimentarse. En la actualidad ya no vivo en ese hermoso lugar. Me he mudado a una ciudad fronteriza y hasta la fecha no he vuelto a presenciar algo tan extraño como para que merezca ser contado. Bruja de ciudad. Mi nombre es Ulises. Hoy quiero compartir una historia que me ocurrió cuando era estudiante universitario. Mi familia no era originaria del Estado de México. Somos originarios de Guerrero, pero cuando ingresé a la escuela me mudé a Ciudad Neza. Al principio vivía con compañeros, cosa que nunca me gustó, ya que la mayoría de jóvenes de mi edad solían pasarle en el relajo, se desvelaban y hacían demasiado escándalo, lo que complicaba mi concentración cuando estudiaba. Por medio de una amiga conseguí la dirección de renta de un departamento bastante económico. Prácticamente tendría que pagar hasta menos de lo que daba viviendo con 2 personas más. Prefiero mantener la ubicación exacta en el anonimato, ya que no deseo hacerle mala fama a nadie. Aparte, no estoy seguro de que el edificio sigue en pie al día de hoy. El lugar me quedaría algo retirado de la universidad. Sin embargo, solucioné las distancias comprando una bicicleta. En una ciudad como Neza es preferible moverse por ese medio, así evitas el tráfico. He de confesar que soy muy impulsivo. Cuando se me mete algo en la cabeza, no existe fuerza en el universo que logre hacerme cambiar de opinión. Así pues, cuando llegué a visitar el complejo de departamentos que rentaría, no le vi nada de malo, pero ahora sí puedo expresar abiertamente cuánta cosa extraña vi. El lugar se encontraba dentro de unas bardas muy altas y viejas. Lo mismo los edificios de departamentos. Probablemente fueron levantados a finales de los años 70. Me recibió una señora de unos 40 años. Era de ese tipo de personas joviales que, por su personalidad, bien pasarían por una persona más joven de lo que aparentan. El edificio en cuestión se encontraba hasta la última parte del complejo. Delimitaba con un barranco y el muro que evitaba el ingreso estaba roto. Otra cosa que era visible era que ese edificio, a diferencia de los demás, estaba más descuidado que todos. Me mudé en cuanto tuve oportunidad. Realmente no contaba con muchas cosas. Mis pertenencias cabían en una maleta. Compré un colchón inflable y una televisión pequeña. En esos años no era tan común que uno tuviera internet en casa y los cibercafés eran escasos. El primer día terminé bastante fatigado, así que en lugar de cocinarme algo para la cena, salí en busca de algo de comer en la calle. Encendí la luz del pasillo y cuando iba bajando, me encontré con una mujer anciana. Estaba encendiendo una veladora justo debajo de las escaleras en una parte donde no era posible entrar, a menos que fueras muy delgado, pues para hacerlo sería necesario meterse entre 2 escalones. Quise hablarle a la señora, pero supuse que habría alguna otra entrada del otro lado del edificio. Entonces, en lugar de hablarle, saliendo del edificio, lo rodeé para ver si existía alguna manera de entrar allí. ¿Cuál sería mi sorpresa que del otro lado estaba el muro cerrado? No había ni siquiera una pequeña puerta ni nada que permitiera el acceso. Me fui a cenar. Regresé ya tarde, ya que me quedé platicando con un compañero de clase. Le conté que me acababa de mudar, que esa sería la primera noche en el departamento. De regreso vi las veladoras que colocó la extraña mujer, pero de la anciana ni sus luces. Subiendo las escaleras, me encontré con otra mujer que decía ser mi vecina. También era una persona agradable de unos 20 y tantos años. Vivía con sus 2 hijos y una mascota justo enfrente de mi departamento. Le pregunté sobre la anciana que vi debajo de las escaleras, a lo que ella me respondió que en el edificio no vivía ninguna anciana, que vivía un abogado, ella y yo seríamos los únicos inquilinos del edificio. Me quedé desconcertado. Yo juraba haberla visto. Incluso le dije que vi cómo colocaba una veladora.
Mi vecina, que se llamaba Mari, me acompañó a que le mostrara la veladora. Bajamos las escaleras y efectivamente allí estaba la veladora encendida. Ella quedó tan desconcertada como yo. Luego me dijo en confianza que en el edificio asustaban, por lo que no me recomendaba salir de noche. Aquella noche dormí tranquilo, aún a pesar de que no lograba dejar de pensar en la mujer que vi debajo de la escalera. A la mañana siguiente, amaneció una paloma muerta afuera de mi puerta. No se me hubiera hecho nada extraño si el animal simplemente hubiera amanecido entero, pero estaba destrozado. El pico por un lado, las patas y las vísceras en otro. Parecía como si algo la hubiera hecho explotar. Me puse a recoger los restos de paloma soportando el asco, pues aparte de la desagradable escena, el olor era bastante asqueroso. Vi salir a Mari con sus hijos. Me dijo que iría al trabajo, pero primero pasaría a dejar a los niños a la guardería. Ella tenía plantas afuera de su casa, mayormente medicinales como hierbabuena, ruda, albahaca, ese tipo de plantas. Mari me dijo que si de algo me servía, ella tenía auto y pasaba cerca del centro. Como ese día no tenía clases hasta pasadas las 2 de la tarde, le agradecí mucho y le dije que no era necesario ese día. Vio que estaba lavando afuera. Le comenté que amaneció una paloma muerta afuera de mi puerta. Mari me dijo que era muy común que eso ocurriera, que por algún extraño motivo las palomas llegaban a morir en el edificio. Mari se fue y yo terminé de limpiar todo el pasillo. Me quedé mirando los muros. Pensé ir a comprar algo de pintura y darle una mano el fin de semana. Pensaba en esto cuando escuché a alguien bajando por la escalera. Volteé a mirar para ver si conocería al otro vecino, pero los pasos se detuvieron justo al llegar a mi piso. No vi a nadie, solo un par de palomas que apenas me vieron se echaron a volar. Llegó la tarde, saqué mi bicicleta y me fui a la escuela. Nuevamente vi una veladora encendida bajo la escalera, aunque no le presté mucha atención. Para cuando regresé ya había 3 veladoras encendidas. Además, el aroma aún más insoportable. Pensé en quejarme con la dueña del departamento acerca de esto. Mientras subía las escaleras, me cubrí la nariz con mi brazo derecho, mientras que en el izquierdo jalaba mi bicicleta. No alcanzaba a subir ni siquiera el 5.º escalón, cuando un enjambre de moscas se me echó encima. Los insectos me atacaban de una manera agresiva. Al intentar manotear, tiré mi bicicleta. Me quedé sentado en un escalón, cubriendo mi rostro con ambas manos. No sé cuánto tiempo habrá durado ese evento. Al final, las moscas cayeron muertas, algunas de ellas sobre mí. Terminé vomitando, esto debido a que me tragué un par de ellas. Fui a recoger mi bicicleta y después me puse a lavar las escaleras. Cuando me encontré desocupado, fui a buscar a Mari para contarle mi extraño incidente con las moscas. Ella me abrió y me invitó a entrar a su departamento. Me ofreció algo de café y galletas. Noté que ella tenía ciertos adornos extraños en los muros. Parecían pentagramas y demás símbolos usados por los ocultistas. También tenía muchas fotos de sus hijos. Mari me dijo que lo que me ocurrió a mí ya le había ocurrido a otras personas que llegaban a vivir al edificio, que realmente nadie duraba en ese lugar. El inquilino que más tiempo duró fue una señora que vivió cerca de un mes. Esa mujer se dedicaba a echar las cartas y a la lectura del café. Ella misma solía visitarla de vez en cuando. Según Mari, cuando esa vecina vivió allí, fue el tiempo más tranquilo del edificio. Incluso las palomas se alejaron. Ella creía que la mujer lograba neutralizar la energía negativa que allí habitaba. Al final, también terminó yéndose. Ni siquiera se despidió de ella. Me terminé el café, le agradecí a Mari y regresé a mi departamento. Una vez que estuve solo, me quedé pensando en los símbolos que vi en el departamento de Mari, de su amistad con la curandera, y si no sería ella misma la causante de los extraños sucesos en el edificio, como si mis pensamientos hubieran servido como una invitación a lo inexplicable. De la ventana de mi cuarto entró volando una paloma.
Se paró sobre mi televisor. El animal era bastante desagradable. Apestaba a muerte, le faltaban varias plumas y no tenía ojos. Parecía un cadáver viviente. En eso, las luces de la sala comenzaron a apagarse y encenderse por sí solas. El animal comenzó a realizar un sonido espantoso. La luz terminó por apagarse totalmente. A oscuras pude sentir cómo esa maldita ave se me echaba encima. Sentía su aleteo justo por un lado de mi cabeza. La repugnancia y el terror se adueñaron de mí. Creí que me desmayaría. Manoteé y manoteé para alejar al ave, pero ésta parecía aferrada a atacarme el rostro. Lo único que se me ocurrió hacer fue salir del departamento e ir a buscar a Mari, que, a fin de cuentas, era la única persona a quien conocía en el edificio. Afuera todo era oscuridad. Al parecer fue un apagón general en el área. Toqué la puerta de Mari, pero no me abrió, ni siquiera la escuché. Dándome por vencido y sin ganas de volver al departamento, caminé hasta una plaza en medio del segundo bloque de edificios. Allí habían unas lámparas que sí tenían luz. Me quedé sentado sobre una banca intentando agarrar valor para regresar a mi departamento. De pronto, a lo lejos, vi una luz que, poco a poco, se fue acercando a mí. La luz provenía de la llama de una veladora que cargaba en ambas manos la señora que vi debajo de la escalera. Me asusté y me eché para atrás. En eso, la mujer se me acerca con mucho cuidado de no apagar su veladora. Después me pide que no le tenga miedo, que es necesario el trabajo que lleva a cabo en el edificio, pues de no hacerlo las cosas se pondrían peores. No me atreví a verla a la cara. La mujer tenía una voz dulce, como la tendría cualquier otra persona de esa edad. Me dijo que ella me acompañaría hasta llegar a mi departamento. Así no tendría miedo. Se me hizo raro que ella supiera que tenía miedo, si yo nunca le mencioné cómo me sentía o si algo me hubiera ocurrido. Dejé que la anciana se adelantara y seguí caminando detrás de ella. Aunque me sentía aterrado, no tenía opción alguna, no tenía a dónde correr. La anciana, al llegar a la escalera, se giró hacia mí de manera violenta, mostrando su verdadero rostro, el cual, hasta el día de hoy, no logro superar. Era como si los rasgos de la paloma que apareció en mi departamento y los de un ser humano se fusionaran. No sé cómo explicarlo. Por más que quisiera, nunca podría, era demasiado rara. La única manera en que puedo hacerlo es diciendo que era una bruja. Comencé a gritar y ella me encajó las uñas en los brazos. Mis gritos atrajeron a Mari, que venía acompañada de otra chica. Al verme, lanzaron un amuleto al piso y comenzaron a rezar una oración. Aquella mujer huyó a la penumbra de la noche. Mari me explicó que el amuleto arrojado era un nudo de bruja y que servía para ahuyentarlas. Me lo regaló para usarlo como protección y sí lo hice solo mientras conseguía otro lugar donde vivir. No he vuelto a ese lugar, pero el misterio que envuelve a esa bruja y las veladoras, unidos así, Mari practicaba también una especie de magia. A veces logran quitarme el sueño. Relatos escritos y adaptados por Mauricio Farfán.